Hola niños, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a tener una clase de ciencias naturales. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar inmediatamente. El objetivo de la clase era recordar lo que vimos en la clase anterior, que era clasificación de los animales vertebrados, y vamos a ver unos nuevos. Hoy día es jueves 30 de julio. Las normas de convivencia son escuchar con atención y estar con el micrófono apagado. Vamos a recordar. Entonces, los animales vertebrados. Los animales vertebrados son los animales que tienen el esqueleto interno articulado, es decir, que soportan y sostienen el cuerpo. Ya, los animales que vemos ahí en las imágenes, como las aves, los mamíferos y los peces, son animales vertebrados. A los mamíferos, como el tigre, los peces como el pez, como Doris, ¿cierto? Como el de Buscando a Nemo, los anfibios, los reptiles como las tortugas y las aves. Los mamíferos, vamos a recordar que estos eran animales que son vivíparos, es decir, nacen de la vientre o la guatita de la mamá, ¿cierto? Como el que está en la imagen y la flecha roja lo muestra. Y están estos animalitos al nacer se alimentan de leche materna gracias a que los mamíferos tienen unas glándulas que les permiten alimentarse. También vamos a recordar que los mamíferos dentro de la boca tienen dientes para masticar los alimentos. Y la respiración de los mamíferos se hace mediante los pulmones. Los mamíferos son animales de sangre caliente y la mayoría tiene su cuerpo cubierto de pelo. Además puede vivir en la tierra, en el agua e incluso algunos pueden volar. ¿Quiénes podían volar? ¿Se acuerdan que eran los murciélagos? Y un mamífero que vive en el agua era la ballena azul, o todas las ballenas, ¿cierto? Y son grandes, que medían igual que una cancha de básquet. También vimos las aves. Que estos son animales ovíparos, es decir, que nacen por huevos, como el pollito que está ahí. Y también dijimos que las aves eran animales que caminaban en dos patas. Tienen dos alas que les permite volar, y hay aves como el avestruz y el pingüino que no podían volar, ¿cierto? Pero que tenían otras características, como por ejemplo que el avestruz era un ave grande, que sus patas eran muy fuertes y les permitía correr a gran velocidad, y los pingüinos, sus alas le permiten nadar. El esqueleto de las aves es muy ligero, sus huesos son huecos, es como que fuera una bombilla y una que mira por dentro, así mismo son los huesitos de las aves, son livianos, y eso, que sean livianos hace que les permita volar. También tienen pulmones. Son animales de sangre caliente y se alimentan a través de sus picos y no tienen dientes y el cuerpo está cubierto de plumas. Al igual que todos los animales, siempre hay excepciones. En la clase pasada el Gino nos habló de un ave que sí tenía. Ahí vemos al gusanito cómo se come, la gallina cómo se comía el gusanito. También hablamos de los peces, ¿cierto? Y los peces son animales vertebrados que pueden vivir tanto en agua dulce como salada, ¿cierto? Y habían algunos peces, como por ejemplo el salmón, que recorría toda el agua dulce y podía llegar al mar, o sea, vivían los dos tipos de agua. También son animales ovíparos, es decir, que nacen por huevos. Y esos huevos los seres humanos los comen y le llaman caviar. Tienen aletas y cola para moverse, que nos ayuda, ¿cierto?, a nadar, y su cuerpo está cubierto de escamas. Los peces también son animales acuáticos que respiran por branquias. Eso rosadito que está en la imagen, en esta parte de aquí del cuellito del animalito, ¿cierto? Son branquias y eso les ayuda a respirar debajo del agua. Son animales de sangre fría y, a diferencia de todos los vertebrados, su esqueleto es muy simple porque es la espina. Es lo que nosotros conocemos como espina. Y hoy día vamos a ver los anfibios. Los anfibios son animales, ¿cierto? Como los que están ahí, que son las ranas, los sapos, las salamandras, ¿cierto? O las parientes de las salamandras. Los anfibios son animales ovíparos, es decir, que también nacen por huevos. Y como lo indica la imagen, ¿cierto? Ahí está el huevito de color negro. Cuando la ranita bota este huevito, lo bota en el agua.
Las crías nacen en el agua y respiran por branquias, ¿ya? Al nacer, ellas respiran por branquias. Y al crecer, viven tanto en el agua como en la tierra, por lo tanto esas branquias se van desarrollando y se respiran luego por pulmones, como las ranas. Y también respiran por la piel, porque acuérdense que como su piel es húmeda, ellos pueden también respirar por su piel. La piel de los anfibios es húmeda y no tiene pelos. Cuando uno los toca, siempre va a estar como mojadita y es como pegajosa. Los animales anfibios también son de sangre fría, es decir, varía la temperatura según el ambiente en que viven. Y son los únicos vertebrados que al nacer tienen cola y viven en el agua. Cuando son mayores, los anfibios tienen 4 patas y viven en la tierra. Todo ese cambio se llama metamorfosis, o sea, el proceso del agua y la tierra se llama metamorfosis. Ahora les voy a hablar de los reptiles. ¿Ya? Los reptiles, como los que están en la imagen, como la iguana, la serpiente, el cocodrilo y la tortuga. ¿Ya? Los reptiles son animales ovíparos, es decir, nacen por huevos, como el que está en la imagen. Le voy a pedir aquí a mi secretaria que está aquí que me traiga un ejemplo. ¿Me puedes traer? Muchas gracias. Los reptiles, además, son animales como el que vemos en la imagen, como los cocodrilos, que tienen escamas y son muy duras, estas escamas, ¿ya? A diferencia de las escamas, por ejemplo, de los peces que eran como más suaves, como son como más suaves, ¿cierto? La de los reptiles, las escamas son duras que los protegen, ¿ya? Los reptiles tienen sus patas cortas y algunos no tienen. ¿Cuáles son los reptiles que no tienen patas cortas? Son las serpientes, como las que están en la imagen. ¿Ya? Y algunos reptiles, como las tortugas, tienen caparazón. Aquí la vemos en la imagen. Son animales de sangre fría, es decir, que su situación corporal varía según la temperatura ambiente. Los reptiles respiran por pulmones, como el que está en la imagen. La serpiente que muestra en la imagen. Ya tráemela. Hay que tomarla, pues, Mati. Le puse pausa. ¿Te das cuenta que no ayuda en nada? Yo digo que así me te acá les tengo, espérense un poquito que voy a... Acá, por ejemplo, en la imagen, aquí, les tengo una tortuga, que es mi tortuga, ¿cierto? Y ella es un reptil. Y como pueden ver, tiene esas escamas que son muy duritas y sus patitas son cortas. Ella en este momento debiera estar, un poquito que voy a desaparecer para dejarla en el suelito, debiera estar durmiendo, pero con el calor de la estufa y despierta. Los reptiles viven en lugares cálidos, es decir, es súper difícil verlos también en invierno, ya que en invierno duermen. Los reptiles que más viven son las tortugas y pueden llegar a vivir hasta 100 años. Y los reptiles en general son los animales que más viven, o sea, entre los mamíferos, los peces, los anfibios, ¿cierto? Y me falta uno, ¿cierto? Son los animales que más viven, son los reptiles. Y ahora vamos a responder las preguntas. Ya, espérenme un poquito, lo voy a volver a compartir, así ustedes me van haciendo con la manito, ¿sí o no? Ya, empezamos. Pregunta número 1. ¿Los vertebrados son aquellos que tienen esqueleto para sostenerse? ¿Sí
o no? ¿Tienen esqueleto para sostenerse? A ver, para ir viendo las manitos. Sí. Sí, sí, muy bien. Ya, pregunta número 2. ¿Los mamíferos se alimentan de leche materna? Sí. Muy bien. Sí. 3. ¿Los mamíferos y las aves tienen sangre fría? No. No, ¿cierto? Los mamíferos y las aves tienen sangre Caliente. caliente. Muy bien. 4. Las tortugas, dice, ¿son anfibios? No. No son anfibios, son reptiles. 5. ¿Los peces y los anfibios son ovíparos? Sí. Muy bien, sí. ¿Los anfibios tienen un proceso llamado metamorfosis? Sí, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que la metamorfosis era el proceso de que ellos estaban en el agua, ¿cierto? Estaban en el agua y pasaban a la tierra, ¿cierto? Ese proceso se llamaba metamorfosis. Pregunta 7. Pregunta 7. Dice así. ¿Los reptiles viven en climas fríos? No. Sí. No, los reptiles tienen sangre fría, pero ellos viven en climas cálidos, ¿ya? Porque como tienen sangre fría, tienen que adaptarse a una temperatura. Y acuérdense que en invierno ellos duermen. Duerme. 8. Dice, ¿las serpientes respiran por pulmones? Sí. 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 9. Dice, ¿los animales que más viven son los mamíferos? No. No, ¿cierto? ¿Cuáles eran los animales que vivían más, se acuerdan? Los reptiles. Los reptiles, las tortugas, sí. T-Rex que no existe. Ya, ahora yo les voy a ir a ver haciendo preguntas y ustedes me pueden responder si quieren, ahí me van diciendo sí o no. ¿Sí? Tía, Dígame. ¿le puedo decir algo? Sí. Es que yo igual tengo 2 tortugas, pero creo que están invernando. Sí, eso sería lo ideal, pero la mía es súper porfiada. La tengo en una pieza así, como viene un rincón, viene helada la pieza y aún así despierta. Es una Yo la tengo en el patio donde está mi perrito y mis gatos, ¿Ya? pero creo que se enterraron y no sé dónde está el hoyo. Ya, no, es que mi tortuga es especial, no le gusta dormir en la tierra. Como Pero la mía sí. es muy fundida mi tortuga. Ya, yo les voy a hacer preguntas. Una vez una mía se me escondió en unas plantas y se fue al otro lado de mis vecinos. ¿Sí? Un día la encontró una vecina que estaba en las plantas y le preguntó a Milela mientras estaba en el colegio. Dijo, vecina, ¿esto es tuyo? Y ella sí, y ahí estaba la tortuga. Pensábamos que no estaba. Ya, ahora Amanda, les voy a hacer preguntas y tú me ¿ya? Ya. Yo veo, por ejemplo, en un zoológico, un oso polar, ¿es un mamífero o es un reptil? Mamífero. Mamífero, muy bien. ¿Y un elefante? Mamífero. 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 Mamífero, ya. ¿Y una salamandra? Reptil. No, Reptil. casi, casi. Es Anfibio. Anfibio, porque tenía la Mamífero. piedra, ¿se acuerdan? ¿Y una culebra? Reptil. Reptil. Súper bien. Bueno, yo les voy a contar que esta clase va a ser la próxima prueba. Reptil. De ciencias naturales. De hecho, se las voy a mostrar antes de que terminemos la clase, que es
La Ahí prueba está de la 10. clase. Ahí Pero está. antes necesito que me ayuden con esto. Necesito que ayuden. Primero observen todos calladitos, sin hablar, y busquen las 5 diferencias y yo después me vayan indicando cuántas se encontraron de palabras. ¿Cuántas se encontraron? Vayan viendo bien la imagen y ayúdenme a encontrar las diferencias. ¿Cuántas diferencias encontraron? Entonces me van indicando con las manitos, así, y los que no tienen... Los huesos, ¿Qué hueso? Las piernas de la niña. Ah, el hueso. el hueso, la pierna de la niña, Ya, la cabeza, Eh, la lengua, la nariz, el hueso, el ya. pelo, Vamos a la ver. nariz. ¿Ya? ¿Estaba fácil o estaba difícil este? Fácil. Estaba fácil, ¿cierto? El hueso, la Ahí están. pelo, la lengua, la Ya. nariz. Muy bien. Oh, se me fue. Ya, yo encontré las 5 diferencias. Ay, tienen También la mucha- encontré Ah, las 5. ya, y el perro es... Yo también. ¿El perro qué es lo que es? ¿Qué es lo que sería? ¿Qué animal es? ¿Qué tipo de vertebrado es? Mamífero. Mamífero. Sí, muy bien. Y esto le estaba contando, que la prueba de ciencias de la Tierra 318 iba a entrar esto, la clasificación de los vertebrados. Mamíferos, reptiles, anfibios, Ya, chiquillos, esta clase no era muy larga porque era para terminar de pasar lo que era de los vertebrados, ¿ya? Y les gustó, ¿no? Era cortita, pero sí. Ya vamos a despedirnos. Voy a decirle al Tato que les diga chao también. Así. Chao. Chao. Ya. Y vamos. Sí, ¿quién me está hablando? Ahí, ya. Ya, Diego, te estoy escuchando. Que un día fue mi cumpleaños y tengo 7 años. Sí, hubieron varios de cumpleaños en el mes de julio. Sí, ahí los tuve Y tía, yo cumplo 7 años en el 1 de enero, en Año Nuevo. Del año nuevo. Qué bien. ¿Quién me está hablando ahora? Díganme. Tía, muy linda la tortuga. Sí, es linda, ¿cierto? Tía, Ya, digámoslo. ¿cuántos años tienes? La tortuga tiene 4 Ya. años más que yo. Como 42 años. Que mi primo Tía, ¿por qué la tortuga no se mueve? Porque está en periodo de invernación, pero despertó. Miren, si está despierta. Sí, pero porque es por eso que está congelada. ¿Sí? Tía. Por eso que está congelado, es cierto. Tía, Sí, que hablen de uno. Y sí, dime. Isidora Rivero, dime. yo estoy de cumpleaños en verano el 26. El El 29. 29. Ya, chiquillos, nos vamos. Ay, Estoy en el día. en octubre. En en octubre. octubre. Ya yo les voy a ir saludando a todos. Y ¿Ya? tía, ¿a usted le gustó lo que tía, ¿a usted le gustó lo que Mi primer mes. Sí, sí me gustó. Ya, chicos, tengo que despedirme para que ir a hacer dormir a la tarde. Pero cantemos. Cantémosla a la tarde. 1, 2, Ahí sí. 5. Le di Como no puedo. abro la cebo, las pongo acá. Una escalerita para y con mi manito me voy a despedir. Chao, chicos preciosos, los quiero mucho. Ahí sí. Chao, tía. Chao, niños. Chao, tía. Se va.